Bienvenidos a nuevamente a esta coproducción de la Universidad Católica de Santa Fe y de la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz. Y hoy dos temas muy importantes para nuestra universidad. Por un lado dimos la bienvenida a nuestros ingresantes y nos estuvo acompañando Magdalena Martínez. Ella es una de las fundadoras de las charlas CAT. Va a estar contándonos acerca de este desarrollo y la manera en que trabajan en red en todo el territorio nacional. Por otro lado, tenemos la flamante santa santiagueña Mamantula y por eso la invitamos a Ana Falco, una de las primeras personas que en Santa Fe comenzó con esta devoción y también fue una de las impulsoras de la causa de la canonización. Con ella estuvimos conversando un poquito acerca de algunos de los rasgos principales de esta santa. Presentados los temas, vamos a las notas. Y nos acompaña ahora Magdalena Martínez, que seguramente ustedes conocen lo que son las charlas TEDx. Bueno, estas son las charlas CAT y queremos enterarnos de todo lo que tiene que ver con esto. Así que bueno, Magdalena, bienvenida a la Universidad Católica. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes. Y bueno, a ver, contanos, porque es cierto, todos conocemos, ocupamos en nuestras clases, nuestros hijos por ahí son fanáticos de algunas en particular, pero bueno, ¿qué son estas charlas CAT? Bueno, nosotros como católicos quisimos tener algo parecido a las charlas TED, cuando las vimos nos encantaron, el formato que tenían, y vimos que ellos tienen como lema no evangelizar desde la cátedra. Ajá. Entonces nosotros dijimos, bueno, pero nosotros queremos evangelizar y queremos evangelizar desde la cátedra. No podemos callar aquello que hemos visto. Tal cual. Y encima, si queremos competir con el mundo en estas cosas, tenemos que hacerlo con calidad, con pasión, usando las herramientas que tengamos disponibles para competir en ese mismo nivel de calidad. Claro. Porque muchas veces pasa que o sea, hacemos lo que nos sale con lo que tenemos en el apostolado, es como que bueno... Los apostolados suelen ser así como muy artesanales. Claro, entonces dijimos, si queremos realmente competir con las cosas que hace el mundo, tenemos que... ser del mundo también. Y tenemos que usar los medios y las herramientas que ellos utilizan, que no son del mundo, para nuestros fines, que es hacer conocer a Dios, llevar a Dios a las demás personas. Entonces dijimos, bueno, hagamos unas charlas CAT. Charlas CAT, muy bien. Que unimos tradición y creatividad justamente. Claro. Unimos toda la que tiene que ver con la tradición de la Iglesia, sin diluir la doctrina y la tradición de la Iglesia, pero usando de la creatividad para llegar mejor a los jóvenes, que son nuestro público principal, digamos. Entonces así surgieron las charlas. ¿Hace cuánto que las vienen haciendo? ¿O hace cuánto empezó este proyecto? Empezamos en 2017, tuvimos nuestro primer evento, después tuvimos el segundo evento en 2019, teníamos previsto el tercero, por la pandemia se suspendió. Todo quedó entre paréntesis. Quedó en stand-by, si Dios quiere este año retomamos de nuevo. Sí. Y lo que intentamos también era hacerlo en distintas localidades. El primero fue en la provincia de San Luis, el segundo fue en Salta, así que bueno, intentamos de que vayan siendo en distintas provincias. ¿Cuándo nos agendan en Santa Fe? Cuando ustedes quieran. ¡Ay, Sería un buen momento de... Luego fuera de cámara nos ponemos de acuerdo. Estaría cámara. muy bien. Bueno, pero nos contás esto ya como el evento, la cocina del evento, ¿sí? Porque sabemos que por lo menos en lo que son las charlas TED, hay mucha regla, hay mucha preparación previa como para poder dar un mensaje contundente en poco tiempo. Tal cual. Bueno, nosotros averiguamos mucho sobre cómo funcionaba TED, lo que hacían, el coacheo de los oradores, la organización del evento, todo lo que tenía que ver con la organización. Esto no sé si se puede decir... sino que fuera de cámara. Edgardo nos ayudó muchísimo en ese tema. Edgardo Luric es un especialista, un genio. Excelente, en ese momento nos resalvó porque sabía un montón de cosas, que nos ayudó, nos mentoreó con ese tema de la organización, así que con él estamos muy agradecidos, también forma parte de la cocina. Forma parte de la cocina y forma parte también de la universidad, así que bueno, estamos vinculados ya, primer paso para el próximo evento. Tal cual. Y entonces, bueno, vimos todo lo que hacía TED y adaptamos en la medida de lo posible lo que podíamos hacer nosotros. Bien. Juntamos un grupo de jóvenes, eran todos voluntarios en ese momento, y lo lindo que es lo que pasó en San Luis también, que fue la primera vez en San Luis que se lograba que
todos los grupos de apostolado de distintas congregaciones o grupos parroquiales se unan en un evento común. Claro. Entonces, como nuestro apostolado de CAT no es de ninguna congregación en particular, entonces conglomeró a distintos jóvenes de distintos grupos y eso fue genial. De hecho, estaban todos súper contentos con eso. Y el segundo evento también convocamos voluntarios y a pesar de que fue en Salta, que no éramos tan conocidos en ese momento, tuvimos muchísima buena disposición de los jóvenes, con voluntarios, participación de la gente, así que increíble. ¿Cuánto tiempo antes empezamos a coachear, como dicen ustedes, a los oradores? 6 meses antes. Fue buenísimo el día previo al evento. Nos juntamos los oradores en una casa con el coach, que conseguimos un coach de TED para ese momento. Entonces, queríamos asegurarnos que salga o salga. Claro. Entonces, este coach de TED se vino también al evento. Sí, sí. Y el día antes, entonces, todos los oradores están juntos. Tratamos de conseguir una casa, que estén tranquilos, que estén cómodos. La concentración previa. La concentración, tal cual. Y entonces ahí en ese día entrenan con el coach, comparten entre ellos, se conocen mucho más y bueno, y eso es súper enriquecedor. Después cuando uno le pregunta a los oradores cuál fue su mejor momento y te dicen que la casa de los oradores. Así que bueno. Es que me parece que en este tipo de eventos, sobre todo lo que tiene que ver con los apostolados, toda esta cocina es lo que termina enriqueciendo, más allá de que después el compartir también toca y cambia, pero me parece que también los voluntarios en todo este proceso Tal cual. No, eso es súper lindo. Después quedaron en contacto, de hecho, todos los oradores que algunos no se conocían entre ellos, siguen en contacto hasta el día de hoy, siguen en contacto con nosotros, muchos siguen colaborando con CAT de distintas maneras, así que no, es súper interesante todo lo que se genera detrás del evento. Exactamente, y el post. Sí. Magdalena, y respecto del contenido, decimos, bueno, la última finalidad de estas charlas es evangelizar de alguna manera. O sí, evangelizar, no de alguna manera, evangelizar. Sí. Testimonio, teología. Nosotros lo que queríamos era llegar, sobre todo a los jóvenes que no están tan formados o tan cerca, digamos, de la iglesia. Entonces queríamos ser como un primer escalón, que sirva para que después el que conoce CAT le gusta, che, qué interesante esto de la religión, qué interesante lo que hacen estos católicos, entonces como que tengan un interés por seguir profundizando. No son tan aburridos los católicos. Claro, no hacen tan cualquier cosa. Entonces queríamos ser ese primer escalón, sobre todo, más que usando de la teología o de la doctrina, si se quiere, queríamos usar mucho el orden natural. Claro. Porque sin orden natural, que es lo que vemos que falta mucho en la sociedad, es muy difícil que una persona ascienda, digamos, a conocimientos que tienen que ver más con lo teológico, con la doctrina. Entonces, empezar por la base, justamente siendo ese primer escalón, por eso nuestras charlas quizás no son charlas como de catequesis, digamos. Claro. Tienen que ver con cosas de la vida cotidiana, sobre todo orientamos mucho a formar en el liderazgo, en lo que tenga que ver con el desarrollo que hace a la persona, porque también eso veíamos, que muchas veces uno se forma como católico en la parte espiritual, en la vida de piedad, y se olvida de toda la otra parte de habilidades blandas que se llaman ahora, que tienen que ver con el liderazgo, la creatividad y los hábitos. Entonces toda esa serie de cosas que acompañan muchísimo a la vida espiritual y que si vos desconectas esas dos cosas, muchas veces terminas frustrado en tu vida espiritual porque decís, ¿por qué no me puedo levantar temprano? No tengo fuerza de voluntad. Bueno, pero ¿qué es la fuerza de voluntad? ¿Cómo adquiero este hábito? Entonces, si uno no usa la ciencia humana para ayudarse en las cosas espirituales, es como que en un punto o se frustra o abandona la práctica. O abandona alguna de las cosas. Claro. O nos vamos de retiro permanente o la dejamos ahí. La dejamos del todo. Entonces, bueno, ese era nuestro principal interés también. Magdalena, estás aquí en la Universidad Católica porque, bueno, hoy estamos recibiendo a nuestros ingresantes, así que vas a tener una charlita con ellos de esto. Una charla de bienvenida. La universidad como formadora de líderes me parece que es súper importante que también estemos atentos a esto. Y la segunda palabra de nuestra universidad es católica, así que bueno, formar líderes católicos me parece que es fundamental, así que muchísimas gracias por esta tarea. Gracias a ustedes. Ojalá sigamos haciendo un poco más de lío todavía. Dios quiera que podamos trabajar después en algunos proyectos en conjunto, me encantaría. Muchísimas gracias, Magdalena. Muchísimas gracias a vos. Y nos acompaña ahora Ana Falco,
que fue una de las testigos en la causa de la canonización de Mamantula y una de las primeras militantes, vamos a decirlo así, de la causa dentro de lo que es la Argentina y también el mundo. Ana, bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y una santa santiagueña, mujer argentina, y contanos un poquito, la idea sería que podamos conocerla un poco más en profundidad, estos nuevos santos que van apareciendo y vamos reconociendo en nuestra historia. Una santa con letras grandes y mayúsculas, ¿no? Porque cuando ella vivía se la reconocía como santa. Ella nace en 1730. En aquel momento se la consideraba santa. Y lo más interesante es que era mujer, cuando en aquel momento no era un sujeto social, no tenía posibilidades de trabajar, ni siquiera de poder saludar públicamente si estaba sola en la calle. Y es una mujer que empieza a ser pública cuando la Compañía de Jesús es expulsa. Ella amaba la obra que hacía la Compañía de Jesús y creía que era una excelente herramienta, una de ellas que son los ejercicios espirituales, sí, de San Ignacio de Loyola, y consideraba que era una gran herramienta para encontrar el motivo para uno ser feliz, encontrar para qué uno está en la vida. Una pregunta que no es del 1730, una pregunta que también, por eso creo que es una santa muy interesante. El objetivo de ella era que cada persona sepa para qué está en el mundo y que sea feliz. Y una mujer, como vos bien decís, santiagueña, pero que peregrinó buena parte de lo que era en aquel momento el virreinato del Río de la Plata, y nosotros le decimos la peregrina, una peregrina de las tierras, pero también una peregrina con sus cartas, lo cual ha tenido, y esto es lo insólito, que en el siglo XVIII ella haya sido famosa en Europa y que en vida de ella no existía el correo electrónico, no existía el WhatsApp, para dar a conocer a esta mujer, pero Europa la conocía y escribieron un librito sobre ella cuando ella estaba en vida. Es decir, que sus cartas, que la avidez por escuchar, leer sus cartas. Digo escuchar porque eran traducidas en muchos idiomas. Claro. Se la traducía en italiano, en inglés, en alemán, en latín. Y la gente, que no todo el mundo sabía leer, se leían esas cartas. Y en Francia, en aquel momento, se renovó un convento por parte de sus cartas. Se escribe este librito y empieza a llamar la atención. Una mujer que comienza a hacer un vuelco en la sociedad, un vuelco que se adelanta muchísimo al Papa Francisco, cuando él nos invita a ir a las periferias. Me parece que justamente esto de los jesuitas es la conexión más fuerte que vemos entre los dos. Y estamos en 1700, 1800, ¿por qué pasan casi 200 años de una cuestión casi subterránea? Y recién aparece Mamantula como una figura más popular en este momento. Santiago del Estero, su cuna, donde ella nació, es una figura importante. Es alguien que trasciende a cada persona, que le sacan el nombre, allá es Mamantula, que es una derivación del quichua Mamita Antonia, y es una forma de nombrarla lo que ellos sentían, que la atendía a cada persona como una verdadera madre. Ellos sostuvieron, son bellísimas sus procesiones, he podido compartir con ellos, se sale a las 7 de la mañana por el Camino Real, hoy, todos los años se hace, y se termina a las 12 de la noche. Una devoción viva a esta mujer. Seguramente el resto del país la conocemos menos, un poco más Buenos Aires, porque ella fundó su Santa Casa por ahí. Y el resto del mundo creo que ayudó el hecho de que sea santa, entonces se pone el foco en esta mujer que es, a ver, ¿qué tiene de especial esta mujer que nos tiene que venir a contar a cada uno de la sociedad? Una mujer del siglo XVIII, como vos decís, que pueda ser un faro de luz. Entonces hay varios motivos por qué se demoró para lograr ser santa. Primero, lamentablemente, porque el camino de santidad, había disposiciones que eran muy antiguas, muy obsoletas, no existía nada más que el mandar carta, volver a pedir una constancia del médico, una ampliación de estudio, era algo engorroso, no había formas
de comunicarse más sencillo. Y después una serie lamentable de acontecimientos, quema en Buenos Aires de la documental de ella en el año 55. Bueno, fue, digamos, producto de muchos acontecimientos, pero creo que hay que hacer una lectura. Esto es un proyecto de Dios, hay que leerlo con los lentes de Dios, y me animo a decir que es una santa de hoy para nosotros. No era para otro momento. No era para otro momento. Era reconocer, digamos, toma mayor fuerza su figura, pudiendo verla a la distancia también. Vos decías que en su momento ya la consideraban santa. Sí. No santa, podemos decir, a través de lo que son los mecanismos de la Iglesia para santificar o canonizar a alguien, sino el reconocimiento de quienes entraban en contacto con ella. Una mujer que no solamente te invitaba a que te acerques a la providencia, a que confíes en la providencia, el que tenía ganas a rezar, ella invitaba, no obligaba, y a conocer la providencia, y una mujer que la providencia actuaba en ella. ¿Qué quiero decir? Que había muchos hechos que no tenían explicación racional y que en ella se hacían común. Por ejemplo, invitaba a hacer ejercicios espirituales, ella jamás cobró ninguna moneda, por su casa había 300, 400, 500 personas, y siempre es parecido dar de comer 4 comidas, 400 personas, un montón de dinero, pero cuando no se cobra nada es mucho más complicado. Cuando la olla tenía poca comida, ella les decía que le pidan a la abadesa de la casa. Su humildad hacía reconocer a la Virgen como la señora de la casa. Y la cocinera le decía, no, madre, vaya usted a servir. Y ese cucharón era interminable para dar las 400 raciones, pero también, como todos los días, de dar de comer a los pobres y a la gente de cárcel. Dicho en aquel momento, es impensable que esa olla no tenga final. Claro. Entonces creemos que todos esos hechos de providencia hace que por eso el pueblo la haya llamada la Santita, y los familiares siempre le han dicho la tía Santita. Así que bueno, muchísimas gracias por contarnos un poquito, aunque sea de esta devoción. Gracias a ustedes, y acerquémonos a ella, que creo que es un faro de luz para cualquier persona. Hola, ¿cómo están? Estoy acá para hablar sobre imágenes, ¿sí? Y hoy elegí hablar sobre 4 imágenes que en lo personal, pero también en el ámbito del estudio de las imágenes, han sido un pivote quizás en la forma en que uno se posiciona frente a ellas. Cuando en el mundo contemporáneo hablamos generalmente de imágenes, decimos que estamos totalmente bombardeados por imágenes. Y algo que por ahí nos olvidamos decir sobre este tema es que uno tiene que tomar posición frente a ellas. Y un poco estas 4 imágenes cuentan la historia de cómo no solamente el espectador tiene que tomar posición frente a las imágenes, sino cómo quien sacó estas imágenes, tomó estas imágenes, tomó posición frente a la realidad. Estas imágenes fueron estudiadas y rescatadas por un filósofo francés llamado Didier Huberman, que además de filósofo se dedica apasionadamente al estudio de las imágenes. Y justamente él mismo cuenta cómo estas imágenes le hicieron tomar posición en el estudio de las imágenes. A veces cuando uno se empieza a dedicar al arte y a las imágenes, lo hace por un placer estético, ¿no? Y está bien que así sea, pero por ahí nos vamos, ¿no?, como en una especie de fetichismo de las imágenes, y nos perdemos esta idea de qué hacemos con ellas, para qué estudiamos imágenes, para qué queremos estudiar imágenes. Estas imágenes cuentan la historia de Auschwitz, ¿sí? En donde en el año 44, en el verano del año 1944, había llegado un contingente húngaro de casi 230.000 judíos
y que se exterminaron, se gasearon y se cremaron en la cámara de gas y crematorio número 5 de Auschwitz. Se llegó incluso a gasear a 25.000 judíos por día, como para tener una proporción. Había en Auschwitz el funcionamiento de los crematorios y de las cámaras de gas, estaban hechas terriblemente y cínicamente justamente por lo que se llamaba Sonderkommando. ¿Qué eran estos comandos? Se llamaban, lo que sería en castellano, comandos especiales, ¿sí? Que estaban constituidos por propios judíos, y esto es lo perverso justamente del sistema de Auschwitz, y estos judíos estaban encargados justamente de lo que era el gaseamiento y luego la posterior cremación. Cuando había contingentes muy grandes, no alcanzaba los crematorios para poder hacer desaparecer, entre comillas, los cuerpos. Entonces se realizaban fosas en donde se cremaba con aceite, se hacía tratar de desaparecer con aceite hirviendo a estos cuerpos. Había algo que cuentan los pocos seres humanos que fueron integrantes de estos comandos especiales, que los alemanes repetían continuamente, que eran la idea, dice, ustedes no van a sobrevivir, pero si ustedes sobreviviesen y contasen lo que pasa acá adentro, nadie les va a creer, porque esto es inimaginable. La resistencia polaca introduce una cámara en Auschwitz y un señor que se llamaba Axel, es lo único que sabemos de él, toma una pequeña cámara, y si vemos la imagen 1 y 2, lo que vemos es que Axel se pone dentro de la cámara de gas, que de hecho está destruida en este momento y es la única imagen que tenemos dentro de una cámara de gas. Se posiciona, ¿sí?, en este lugar, toma una imagen que vemos que está descentrada, imaginemos el temor, ¿no?, frente al hecho de esconderse para tomar esta imagen, y vemos cómo en la segunda imagen hay como una especie más de valentía, ¿no?, y de poder enfocar más esto que se quiere contar. Me parece que es importante rescatar esto porque en el lugar de mayor deshumanización de la historia, de mayor degradación de la historia, una persona toma posición y deja testimonio de la historia. Es como si fuese justamente el ojo de la historia. Y esto ha sido todo por esta semana, momento de agradecimientos. Muchísimas gracias a la librería Presbítero Leyendecker aquí en la Universidad Católica de Santa Fe, que en esta ocasión estamos justamente presentando un libro que hace poquito estuvo la autora aquí entre nosotros en la universidad, La cocina de la política educativa, de Cecilia Veleda. Estuvo presentándolo aquí en nuestra universidad en el marco del doctorado en educación de la Universidad Católica de Santa Fe. También agradecer a Déjalo Ser, a Cintia y a Dana que nos visten semana a semana. Álvar el Santo, de aquí de la Universidad Católica de Santa Fe, Esteban y los chicos de siempre nos miman con unos ricos cafecitos. Si quieren volver a ver nuestras producciones, lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube UCSF TV. Muchísimas gracias. Buena semana.